Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast más. Ahora hablaremos sobre la seguridad informática y tenemos un invitado especial que nos estará compartiendo sus conocimientos acerca de este tema. Así que te presento, Alexander Araujo. ¿Qué nos puedes decir acerca de qué es la seguridad informática? Bueno, antes de todo, muy buenos días a ustedes, a los que nos estén oyendo. Y hablando de la seguridad informática, pues la seguridad informática, también conocida como ciberseguridad, es el conjunto de prácticas, políticas, herramientas y procesos diseñados para proteger nuestros sistemas informáticos, redes y dispositivos y datos, frente a accesos no autorizados, ataques maliciosos o daños accidentales. En otras palabras, buscamos garantizar que nuestros datos estén seguros, accesibles y sean confiables. Imaginemos por un momento que nuestros datos personales, nombres, contraseñas, correos, documentos, están en una caja fuerte digital. La seguridad informática se encarga de que esa caja fuerte no sea abierta por personas que no tienen permisos de esos datos, no se modifiquen sin autorización y que puedan acceder a ellos y que no puedan acceder a ellos cuando ellos lo quieran y cuando sí nosotros cuando lo necesitemos. Pero, ¿por qué es tan importante esta disciplina? Pensemos en todo lo que hacemos en línea al día de hoy, desde compras hasta banca en línea, pasando por redes sociales y trabajo remoto. Cada acción deja un rastro informático valioso. Donde hay valor, hay interés, lamentablemente. Y también hay personas o grupos dispuestos a explorar vulnerabilidades para robar, dañar o manipular esa información. La seguridad informática ha evolucionado junto con la tecnología. En sus inicios, cuando las computadoras apenas conectaban entre sí, los riesgos eran mínimos. Hoy, en un mundo hiperconectado, la ciberseguridad se ha convertido en una propiedad para gobiernos, empresas y ciudadanos. Algunos ejemplos comunes de problemas de seguridad pueden ser el robo de contraseñas mediante técnicas de phishing, infecciones por malware a través de correos electrónicos falsos, suplantación de identidad en redes sociales y accesos no autorizados a bases de datos mal protegidas. A todo esto, muestra de la seguridad informática no es opcional, es un requisito fundamental para operar en el mundo digital. Y cuando más sepamos, mejor podemos protegernos. En los próximos minutos vamos a explorar los objetivos fundamentales de esas disciplinas, los tipos de amenazas más frecuentes, cómo prevenirlas. Pero también quiero dejar una reflexión. En seguridad informática, el eslabón más débil suele ser el usuario. Y por eso tu conocimiento es tu mejor defensa. Los objetivos principales de la seguridad. Ahora que ya comprendemos qué es la seguridad informática, vamos a adentrarnos en sus tres pilares fundamentales, conocidos como SIA: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La primera, la confidencialidad. La confidencialidad garantiza que la información solo sea accesible para aquellas personas que están autorizadas a verla. Si alguien no autorizado accede a nuestros datos, la confiabilidad se rompe. Ejemplo de pérdida de confiabilidad incluye robo de bases de datos de usuarios, las filtraciones de documentos privados y espionaje empresarial o gubernamental. Para mantener la confiabilidad, utilizamos herramientas como criptografía, el control de acceso, las contraseñas y el cifrado extremo extremo. Integridad. La integridad asegura que la información no ha sido alterada de forma no autorizada, es decir, que los datos estén completos, exactos y sin modificaciones maliciosas o accidentales. Por ejemplo, si hay un documento importante, es no modificado por un tercero, la integridad se ve comprometida. Algunas medidas para proteger la integridad son el uso de hash, funciones de resumen criptográfico, la firma digital y los sistemas de control de versiones. Disponibilidad. La disponibilidad garantiza que el sistema, servicio y datos estén accesibles cuando el usuario autorizado los necesite. Los ataques de denegación de servidores DOS, por ejemplo, buscan afectar la disponibilidad de un sitio web, impidiendo que los usuarios accedan a él. Para asegurar la disponibilidad utilizamos servidores redundantes, copias de seguridad y sistemas de balanceo de carga y monitoreo 24/7. Estos tres objetivos, confidencialidad, integridad y disponibilidad, están en el corazón de todas las estrategias de ciberseguridad. Si una de ellas falla, la seguridad general se ve afectada. Además de estos tres pilares, existen otros objetivos completamente complementarios e importantes. Autenticidad: garantizar que las personas o sistemas sean quienes dicen ser. Esto se logra mediante mecanismos de autenticación como contraseñas, tokens o biométrica. No repudio: evita que una persona
deniegue haber realizado una acción. Por ejemplo, cuando alguien firma un contrato digital, no puede luego decir que no lo hizo. Auditoría. La capacidad para registrar y revisar las acciones realizadas dentro de un sistema es clave para detener incidentes y responsabilidades de patrón de ataque. Conocer y proteger estos objetivos es fundamental para cualquier organización, institución y usuario, de manera informal, digital. En los próximos episodios también veremos las amenazas que atentan a nuestros principios y cómo combatirlas. Y hasta aquí sería el tema, por lo menos, de la introducción, ¿verdad? Las amenazas. Ahora, no sé si ahí mi amigo va a cambiar el tema ahí. Sí, sí, sí. Perdón, tenía muteado el micrófono. No sé qué nos puedes comentar, qué conoces acerca de las amenazas comunes en los entornos digitales. Ahorita. Bueno, ahora que entendemos los pilares de la seguridad informática o por menos lo básico, es importante hablar sobre las amenazas más comunes a que los enfrentamos en el mundo digital. Estas amenazas están en constante evolución y pueden tener efectos devastadores tanto para los usuarios individuales como para grandes organizaciones. El malware o software malicioso es una de las amenazas más comunes. Incluyen virus, gusanos, troyanos, spyware, ransomware y rootkits. Estos programas están diseñados para dañar y robar, controlar nuestros sistemas sin nuestro consentimiento. Por ejemplo, el ransomware cifra los archivos de tu computadora y exige rescate económico para recuperarlo. Uno de los casos más conocidos fue el ataque WannaCry en el 2017, que afectó a más de 200.000 computadoras en 150 países. Phishing es una técnica de ingeniería social que engaña al usuario para que entregue información confidencial como contraseñas o datos bancarios. Generalmente se realiza mediante correos electrónicos o mensajes falsificados que aparentan prevenir de fuentes confiables. Un ejemplo típico: recibe un correo para venir a tu banco con un enlace que te lleva a una página muy similar a la real. Ingresas tus datos y se los das a un ciberdelincuente. Ataque de denegación de servidores DDoS o DDoS. Estos ataques buscan saturar el servidor de un sitio web o red con tráfico falso para que deje de funcionar. En el caso de los ataques de distribución DDoS, utilizan miles de dispositivos infectados, una red zombie o botnet para generar tráfico. Ingeniería social. Además del phishing, la ingeniería social incluye llamadas telefónicas falsas, manipulación emocionales o el uso de redes sociales para obtener datos personales que luego se usan para engañar a las víctimas. Amenazas internas. No todos los riesgos vienen del exterior. Empleados descontentos, errores humanos o usuarios negligentes pueden provocar filtraciones, sabotajes o brechas de seguridad. Exploits de vulnerabilidades. Las ciberdelincuentes buscan errores o fallos en programas y sistemas operativos para explotarlos antes de que se corrijan. Es por eso que las actualizaciones o parches son tan importantes. Robo de identidad. Se produce cuando alguien consigue suficientes datos personales tuyos como para hacer pasarse por ti, abrir cuentas bancarias, contratar servicios o cometer delitos usando tu nombre. Ataques de cadena de suministro. Esto ocurre cuando un proveedor o socio comercial sufre una brecha y los atacantes la usan como puente para llegar a tu organización. Es una amenaza creciente y muy difícil de detectar a tiempo. Aplicaciones de software maliciosas. No todo el malware llega por correo. Algunas apps móviles o extensiones de navegador pueden estar diseñadas para robar información o mostrar publicidad intrusiva. Red Wi-Fi insegura. Conectarte a una red pública sin protección adecuada puede exportar ataques de intermediarios, donde alguien interprete tus comunicaciones. Estas amenazas están al acecho en todo el mundo. La buena noticia es que si tenemos cómo funcionan, podemos prevenirlas y minimizarlas de mejor manera. Tipos de malware. Bueno, ahora nos podrías hablar un poco más acerca de qué son los tipos de malware. Sí, ahorita estaba adelantando ya del tema. Bueno, para empezar, nos centraremos en los pilares del riesgo digital del malware. Las palabras malware vienen de la combinación de las palabras en inglés malicious software
es decir, software malicioso. Se trata de programas diseñados específicamente para infiltrarse, dañar o robar información de sistemas informáticos sin el conocimiento o el consentimiento del usuario. Existen diferentes tipos de malware, cada uno de sus funcionamientos particulares, pero todos tienen un propósito común: causar daño, robo de datos o generar ganancias ilícitas para sus creadores. Para hablar de los tipos de malware, empecemos por el virus. Son el tipo más conocido de malware. Los virus se adhieren a archivos legítimos y se replican ejecutándose. Pueden eliminar archivos, ralentizar el sistema o incluso inutilizar por completo. Suele requerir intervención de usuarios para activarse, como abrir un archivo infectado, gusano o worse. A diferencia de los virus, los gusanos se replican automáticamente y no necesitan que el usuario haga nada. Se propagan a través de redes y dispositivos y pueden colapsar redes enteras por el exceso de tráfico generado. Un ejemplo famoso es el gusano Blathers, troyanos. Este malware se presenta como un programa útil o inofensivo, pero en realidad ocultan funciones maliciosas. Una vez instalado, puede permitir el acceso remoto a un atacante, robar contraseñas o instalar mal software. El usuario es engañado para instalarlo voluntariamente. Ransomware es uno de los más destructivos. Cifra los archivos del sistema y exige un pago, normalmente en criptomoneda. Para desbloquearlo, ejemplos conocidos: el WannaCry y el Rike. Muchas empresas han tenido que detener sus operaciones durante días por estos ataques. El spyware. Este tipo de malware espía a los usuarios sin que lo sepa. Puede registrar pulsaciones de teclas, tomar capturas de pantalla, acceder a la cámara o al micrófono y enviar información privada al atacante. Es común en ataques de espionaje, intrusión o vigilancia no autorizada. Adware, aunque no siempre es malicioso, puede provocar la experiencia del usuario. Nuestros anuncios, mostrar anuncios no deseados y dirigir búsqueda web e instalar barras de herramientas sin permiso. Algunas variantes también recopilan datos de usuario. Rofskits son herramientas avanzadas que permiten a un atacante obtener el control administrativo total de un sistema sin ser detectado. Son difíciles de eliminar y muchas veces requieren reinstalación de sistemas operativos para su erradicación. Bots. Un bot es un tipo de malware que convierte tu dispositivo en parte de una red controlada por un atacante llamado botnet. Este botnet se usa para lanzar ataques de DDoS, enviar spam o minar criptomonedas sin tu permiso. Fileless malware. Este tipo de malware no se instala como archivo, sino que reside en la memoria RAM y utiliza herramientas propias del sistema para ejecutar acciones maliciosas y es muy difícil de detectar y eliminar. Prevenciones del malware. Mantener tu sistema de software actualizado. Utilizar un buen antivirus y antimalware con actualizaciones automáticas. No abrir correos ni archivos sospechosos. Descargar software de fuentes confiables y usar un firmware y herramientas de monitoreo de red. Resumiendo todo, pues el malware es una amenaza constante, pero con conocimiento y precaución podemos reducir significativamente el riesgo. Bueno, no sé si ahí el compañero ahí tiene alguna pregunta. Ahora quiero que nos hables acerca de la ingeniería social y el phishing. Oh, ok. La ingeniería social es el arte de manipular psicológicamente a una persona para que revele información confidencial, proporcione acceso al sistema y realice acciones normalmente no haría si fuera consciente del riesgo. A diferencia de los ataques informáticos tradicionales que exploran vulnerabilidades técnicas, la ingeniería social explora vulnerabilidades humanas: la confianza, el miedo, la urgencia, la ignorancia o la presión social. Vamos por un ejemplo simple. Un atacante se hace pasar por el departamento de soporte técnico de una empresa. Llama a un empleado nuevo y le dice que necesita verificar su usuario y contraseña para actualizar el sistema. El empleado, queriendo colaborar, se lo da sin sospechar. Ese ataque ahora tiene un acceso legítimo al sistema, sin haber escrito ni una sola línea de código malicioso. ¿Dónde está la falla? No, el software no, sino la persona. Es el esencial de la ingeniería social: usar psicología como arma. Hablamos un poquito de la historia y la evolución del phishing. El phishing
Es una de las formas más antiguas y efectivas de ingeniería social. Su nombre proviene de las palabras fishing, pescar, con la diferencia de que aquí pescar a personas con información sensible como anzuelo. Los primeros casos documentales de phishing se remontan a mediados de los años 90, cuando un ciberdelincuente hacía pasar por AOL, American Online. Pedían a los usuarios sus datos de acceso. Desde entonces han evolucionado enormemente. Hoy el phishing puede adoptar formas muy variadas, correos electrónicos que simulan ser de bancos, mensajes de texto que alertan sobre paquetes perdidos, sitios web falsos idénticos a los originales, mensajes directos de redes sociales con enlaces peligrosos. En todos los casos, el objetivo es el mismo, engañar para que hagas clic, compartir tus datos y descargar un archivo malicioso. Tipos de ingeniería social y phishing. Ahora veamos los principales variantes que existen. El phishing clásico, correo electrónico generado y enviado a muchas personas. Usualmente incluyen enlace falso o un archivo adjunto. Ejemplo, tu cuenta ha sido bloqueada. Haz clic para verificar. Spear phishing, mucho más dirigido. Aquí el atacante investiga a su víctima, sabe su nombre, dónde trabaja, quién es su jefe. El mensaje parece totalmente legítimo. Por ejemplo, hola Carlos, necesito el informe financiero en este enlace antes de medianoche. Saludos, gerente financiero. El washing, una forma de espiar phishing, dirigida para las personas de altos cargos, CEOs, gerentes o responsables de finanzas. Suelen usar lenguaje profesional y temas financieros urgentes. Phishing, ataques por llamada telefónica. El atacante se hace pasar por el banco, por soporte técnico o por una entidad gubernamental. El objetivo es que la víctima diga información como contraseñas, PIN o código de verificación. Phishing, ataques con mensajes de texto, muy comunes en dispositivos móviles. Ejemplo, estimados clientes, su paquete fue retenido. Verifique el estado aquí y un enlace malicioso. Pretexting. El atacante investiga una historia falsa para convencer a la víctima. Puede hacerse pasar por un proveedor, un cliente o incluso un amigo o familia. Basting. Promesas atractivas para el usuario. Descargar un archivo infectado o entregue información. Ejemplo, ha ganado un iPhone completamente gratis. Contesta esta encuesta. ¿Por qué son tan efectivos los ataques? Los ataques saben cómo manipular emocionalmente, utilizan urgencia, responde antes de 24 horas o tu cuenta será suspendida. Miedo, tiene una deuda pendiente, haz clic para evitar sanciones. Curiosidad, mira lo que te dijeron a ti en este grupo. Autoridad, soy el director TI y necesito tus credenciales. Y confianza, hola, soy Pedro del área contable. Al combinar estos factores con técnicas visuales como logos, firmas o enlaces acordados, logran que la víctima baje la guardia. Herramientas usadas por los atacantes. Los atacantes utilizan herramientas legítimas o software especializado para clonar sitios web con kit y phishing, crear correos falsos con encabezado legítimo, enviar miles de correos desde servidores comprometidos y usar inteligencia artificial para crear correos más convenientes. Algunos usan incluso deepfakes de voz o imagen para engañar con mayor realismo. Casos reales y consecuencias. Vamos a poner ejemplo uno, Google y Facebook. Entre 2013 y 2015, un atacante engañó a ambos gigantes tecnológicos para enviar facturas falsas por correo electrónico. Le robó más de 100 millones de dólares con simple ingeniería social. Otro ejemplo, podemos hablar del colonial Pipel, un atacante de ransomware que comenzó con un correo de phishing provocó el cierre mayor oleada en Estados Unidos. Se pagaron 4.4 millones de dólares en rescate. O por otro ejemplo, alguna empresa local. Miles de empresas pequeñas, medianas empresas han sido víctimas de transferencias fraudulentas, suplantación de identidad o robo de credenciales con pérdidas financieras enormes. ¿Y cómo podemos prevenir estos ataques? Se preguntarán. Pues la capacitación constante, perdón, el uso adecuado es el firewall. Todos deben de saber cómo detectar mensajes sospechosos. Verificación de 2 pasos. Aunque te roben tu contraseña, no pueden entrar si no tienen tu segundo factor de autenticación.
Evitar hacer clic en enlaces sospechosos. Si tienes dudas, entrar directamente al sitio web de tu navegador. Revisar las direcciones de remitente. Muchos correos parecen legítimos, pero tienen detalles como dominios falsos, como @microzerooff.com en lugar de microsoft.com. No entregar información personal por teléfono o correo. Ninguna empresa legítima te pedirá tu contraseña por estos medios. Usar software de seguridad actualizado. Muchos antivirus actuales detectan sitios de phishing y bloquean conexiones peligrosas. Recomendaciones personales y empresariales. En tu empresa, crea campañas de simulación de phishing para medir la preparación del equipo. Implementación de políticas claras para el mensaje de información sensible. Centraliza la comunicación importante en canales verificados. Usa gestores de contraseñas para evitar la reutilización de claves. Y hasta aquí con el tema de phishing, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que nos hables acerca de la seguridad en las redes. Con gusto. Pero primero, antes de todo, preguntémonos, ¿qué es una red y por qué debemos protegerla? Una red informática es un conjunto de dispositivos interconectados que comparte recursos, ya sea dentro de una casa, una empresa o a nivel global como Internet. Cualquier red, sin importar su tamaño, puede ser un blanco de ataque. Algunos riesgos incluyen acceso no autorizado, intersección de datos sensibles, programación de malware, suplantación de identidad, proxying, ataques de denegación de servidores de DOS. Proteger una red significa asegurar que no solo los dispositivos conectados, sino también la infraestructura física, el software de gestión y los protocolos que regulan la comunicación. Vamos a hablar de los principios básicos de la seguridad de redes. Toda estrategia de seguridad en redes se basa en tres principales claves, conocidos como las triadas SIA: confiabilidad, integridad y disponibilidad. Garantiza que solo las personas autorizadas puedan acceder a los datos integrales. Aseguran que la información no sea alterada de forma no autorizada y los recursos sensibles deben de ser necesarios cuando se necesiten, ¿va? Una red segura debe garantizar estos tres aspectos sin afectar el rendimiento ni la productividad. Principales amenazas en redes. Veamos algunas de las amenazas más comunes frente a las redes. Intersección de datos. Un atacante capta los datos que circulan en una red, especialmente si no están cifrados. También puede ser suplantación de identidad, suplantación de IP, MAC o DNS. El atacante se hace para pasar por otro dispositivo para intercambiar o manipular tráfico. También el atacante se sitúa en dos dispositivos y creen estar comunicados directamente entre sí. Y también la denegación de servicios. Un atacante, un ataque masivo que inunda una red o servidor para colapsarlo. O también rogue o access point, puntos de acceso falsos instalados por atacantes para robar información de quienes se conectan a ella. Malware o ransomware, que se propaga rápidamente a través de red mal segmentada y sin control. Medidas de protección en redes. Para proteger una red se debe aplicar múltiples capas de seguridad. Aquí hay algunos puntos clave. Las contraseñas por defecto en router o switches deben ser cambiadas. Segmentación de la red. Separar redes internas, públicas e invitados usando VLANs. Usar firmware para controlar el tráfico de entrada y salida. Habilitar cifrado WPA3 en Wi-Fi y protocolos de seguridad como HTTPS, SSH y VPNs. Desactivar servicios innecesarios como puertos abiertos que no se usan. Monitorear constantemente la red usando herramientas de análisis de tráfico. Mantener actualizado el firmware de los dispositivos de red. Ahora vamos a hablar de un caso práctico de una red mal configurada. Imaginemos una pequeña empresa con 3 empleados, todos usando Wi-Fi, pero el router tiene la contraseña 1234567 8. No hay firmware. Los archivos están en una carpeta compartida sin restricciones y no hay red separada para invitados. Un atacante se conecta como visitante y que tiene acceso al Wi-Fi fácilmente. Desde ahí usa herramientas como
Wirehark para capturar contraseñas y entrar a los documentos compartidos. Todo esto en menos de 10 minutos. Este ejemplo muestra la importancia que es establecer políticas mínimas de seguridad, incluso en redes pequeñas. Herramientas útiles para proteger red. Aquí hay algunas herramientas esenciales. El firewall para analizar paquetes y detectar anomalías. Nmap para hacer escaneo de puertos y dispositivos conectados. pfSensor, firewall de código abierto muy potente. Cisco Packet Tracer, ideal para simular redes antes de implementarlas. NetFlow y SNMP para monitorear y gestionar redes en tiempo real. Además, muchos routers modernos ya tienen funciones avanzadas de seguridad, pero deben de ser configuradas y correctamente, ¿verdad? Y hablando un poquito de las recomendaciones finales, podemos decir que nunca dejes de configurar la configuración por defecto. Usa siempre cifrado fuerte en redes inalámbricas. Segmenta tu red y limita el acceso según roles. Monitorea el tráfico de red y responde antes anomalías. Educa a los usuarios sobre buenas prácticas de conexión. Y hay que recordar, no se trata solo de poner un firewall y olvidarte. La seguridad de redes es un proceso constante. Y hasta aquí el tema, ¿verdad? Ahora no quiero que nos compartas los conocimientos que tienes acerca de firewall y sistemas de detección. Ok, para empezar a hablar del firewall, tenemos que decir qué es el firewall, ¿verdad? Un firewall es un sistema de filtrado de red, permitiendo o bloqueando datos según un conjunto de reglas configuradas. Podemos imaginarlo como un portero en la entrada de una fiesta. Revise si están listas, si están en la lista o no están y dejarlo pasar o no va. Los firmware pueden ser de hardware, dispositivos físicos que se colocan en la red interna y externa, y de software instalados en sistemas operativos o servidores. El firewall de proximidad generación, que combina la filtración tradicional con funciones avanzadas como inspección, profundidad de paquetes, control de aplicaciones y detección de amenazas. Por poner un ejemplo práctico, si configuras un firewall para bloquear el puerto 21 FTP, entonces ningún atacante puede usar ese canal para exfiltrar archivos. Hablemos un poquito de la IPS y un IPS, pero contemos lo que es. Un IPS, perdón, Intrusion Detection System, es un sistema de detección de comportamientos, anomalías en la red o en un sistema. Su función principal es alertar, no bloquear una IP, que una IP es un Intrusion Prevention System. Hace lo mismo, pero además actúa automáticamente para detectar amenazas. Diferentes claves. IPS, detección de humo, te avisa. I- IDP, extintor automático, se avisa y se apaga el fuego. Ambos sistemas analizan patrones de tráfico, comparan con bases de datos de ataques conocidos y pueden identificar amenazas como escaneo de puertos, ataques de fuerza bruta, intentos de exploración de vulnerabilidades y comportamiento inusual de usuarios o dispositivos. Tipos de firewall. Existen varios tipos de firewall, cada uno con diferentes niveles de seguridad. El firewall de cifrado de paquetes analizan encabezados de paquetes, IP, puertos y protocolos. Son rápidos, pero no profundos. El firewall de inspección de estado analiza el estado de las conexiones, no solo el paquete aislado. Ofrece mayor contexto. El firewall de aplicación puede entender protocolos como HTTPS, FTP o DNS, muy útiles para detectar tráfico malicioso en aplicaciones web. Firewall personales, instalados localmente en computadoras individuales para controlar tráfico de entrada y salida. Firewall de conexión de generación. Combina todas las funciones anteriores e integra detección de amenazas, prevención de malware y análisis de comportamiento y control de aplicación. ¿Cómo se integra el firewall con IDS y IPS? En una red empresarial, lo ideal es que un firewall actúe como el primer filtro. El IDP, IDS y IPS como la integración detrás del muro, por ejemplo. El firewall bloquea conexiones desde países
con alto riesgo. El IPS detecta si un paquete aparentemente legítimo intenta ejecutar código malicioso. El IDS analiza si un usuario está intentando acceder a un archivo sensible fuera de su horario habitual. Juntos forman una defensa muy sólida, capaz de adaptarse tanto a amenazas conocidas como a comportamientos sospechosos. Ejemplos prácticos de ataques por firewall más IPS. ¿Verdad? Supongamos que un atacante intenta explorar una vulnerabilidad conocida de un servidor web en una empresa. El firewall detecta que el paquete viene de una IP sospechosa y lo bloquea. Si logra pasar, el IPS analiza el contenido del paquete y reconoce que se trata de un exploit conocido. El IPS bloquea automáticamente el intento y genera una alerta para el equipo de seguridad. El IDS en paralelo registra la anomalía y puede sugerir cambios en las reglas del firewall para prevenir futuros intentos. Este enfoque proactivo y coordinado es lo que marca la diferencia en una red comprometida a una red protegida. Herramientas más populares. Existen muchas herramientas de firewall IDS y IPS en el mercado. Aquí algunas de las más usadas. PS Essential, firewall de código abierto, muy potente, ideal para redes pequeñas y medianas. OPN Ensign, alternativa moderna de pfSense, con enfoque e interfaz intuitiva. Cisco AS o Firewall Power, soluciones empresariales robustas y escalables. Sockshore, IDS y PS de código abierto, muy utilizado por empresas y analistas de seguridad. Suricata, similar a Short, pero con capacidades multihilo y detección más avanzada. File2Ban, sistema de protección contra fuerza bruta de servidores Linux. UFW, simple para entornos Linux. Unas buenas prácticas en el uso del firewall. Actualizarlo, actualizar las firmas de detección constantemente. Revisar y ajustar las reglas del firewall con regularidad. Configurar alertas automáticas ante detecciones sospechosas. Usar listas blancas y negras para controlar acceso. Au- Auditar los registros de tráfico periódicamente. No confiar en configuraciones predeterminadas. Y aplicar segmentación de red para aislar servicios críticos. Ahora unas recomendaciones finales de terminar el tema, ¿verdad? El firewall y los sistemas de detección de intrusos no son opcionales, son herramientas esenciales, tanto para empresas como para usuarios avanzados en casa. Invertir tiempo en configurar bien es invertir en la continuidad y la seguridad de la información. Ahora nos puedes hablar acerca de cifrado y criptografía gráfica. Con gusto, con gusto. Antes empecemos, ¿qué es la criptografía? La criptografía es el estudio y la práctica de técnicas para proteger la información. Su objetivo principal es que un mensaje pueda ser leído únicamente por quien tiene autorización. Su origen es antiguo. Los romanos ya usaban métodos para cifrar mensajes en tiempos de guerra. Uno de los más famosos es el cifrado César, que consiste en desplazar las letras del alfabeto para ocultar contenido. Hoy en día, la criptografía ha evolucionado hasta convertirse en una disciplina matemática avanzada que se utiliza en todo, desde WhatsApp hasta banca en línea, correos electrónicos, redes privadas y archivos de almacenamiento en la nube. ¿Qué es el cifrado? El cifrado es el proceso mediante el cual un mensaje legítimo en texto plano se convierte en un mensaje incomprensible en texto cifrado, usando una forma matemática llamada algoritmo de cifrado. Solo quien tiene la clave correcta puede revertir ese proceso y volver al contenido original descifrado. Por un ejemplo que podemos dar es que en el texto original diga hola Alexander y en el texto cifrado puede poner un montón de letras como X, L, W, HTTPS. Obviamente sería un ejemplo de ficticio el que estoy dando. Aunque parezca complicado, el cifrado ya forma parte de nuestra vida diaria.
Cuando ves el candado en un sitio web HTTPS, estás usando cifrado. Cuando tu app de mensajería dice cifrado de extremo a extremo, está protegiendo tu mensaje. Hablemos un poco de los tipos de cifrado. Cifrado simétrico. Usa una palabra clave para cifrar y descifrar el mensaje. Es rápido, eficaz para grandes cantidades de datos. Ejemplo A es Advanced Encryption Standard. Se usa en VPNs, discos duros, almacenamiento en la nube, etc. Algunas ventajas que tiene es que es rápido y ideal para datos en reposo. Y algunas desventajas que requiere compartir la clave de forma segura. Si la clave se filtra, todo el contenido se compromete. Cifrado asimétrico. Una usa dos claves distintas, una pública y una privada. Lo que se cifra es una clave, solo puede cifrarse con la otra. Ejemplo, RCA. Se utiliza en correos electrónicos, certificados SSL y autenticación. La ventaja es que es más segura para intercambiar datos y no necesita compartir la clave privada. Y la desventaja es que es más lenta que el simétrico y necesita mayor consumo de recursos. Aplicaciones de cifrado. El cifrado de correos electrónicos con herramientas como PGP y GPG permite cifrar correos para que solo el destinatario pueda leerlos. Mensajería instantánea. Aplicaciones como Signa, WhatsApp, usan cifrado de extremo a extremo. Transacciones bancarias y comerciales electrónicas. HTTPS protege los datos mientras viajas desde tu navegador hasta el servidor. Cifrado de disco. BitLock en Windows y Fireball en macOS cifra todo el disco duro. VPNs. Las redes privadas virtuales cifran tu conexión a Internet, protegiendo tus actividades incluso en redes públicas. Riesgos si no se cifra la información. Intersección de datos sensibles en redes públicas como Wi-Fi de cafeterías. Robo de identidad. Si alguien obtiene tus credenciales bancarias, exploración y exploración de secretos comerciales o personales en correos de archivos sin cifrar. Responsabilidad legal en empresas que manejan datos personales sin protección. No cifrar información sensible hoy es un equivalente a enviar una carta abierta sin sobre. Cualquiera puede leer el contenido. Buenas prácticas al usar cifrado. Usa algoritmos actualizados como AES 256 o RCA de 2048 bits o más. Nunca compartir claves privadas. Usa gestores de claves de seguridad. Habilita el cifrado en todos los dispositivos móviles y portátiles. Protege los respaldos con cifrado. Revisa certificados digitales en sitios web antes de ingresar datos. No dependa solo del cifrado, combina con autenticación segura. Usos en casos reales. Para hablar del caso 1, empresa de salud. Las organizaciones que manejan expedientes médicos usan cifrado para cumplir normativas como la HIPAA en Estados Unidos. A un caso 2, ataque de base de datos. Empresas que sufren filtraciones masivas de datos evitaron daños mayores porque su información estaba cifrada. Tendencias en criptomonedas modernas. Criptomonedas post-cuánticas. Algoritmos resistentes a computadoras cuánticas. Criptomoneda homomórfica. Permite procesos de datos sin cifrado. Zero Trust Architecture. Modelos donde todos los tráficos internos también se cifran y verifican. Hablemos un poquito de las recomendaciones finales. Si trabajamos con los datos personales o empresariales, cifra todo lo que puedas. Un software confiable, actualizalo constantemente y gestiona bien las claves. Recuerda, el cifrado no es una opción, es una obligación en el mundo digital. Bueno, ahora quiero que nos hables acerca de contraseñas seguras y autenticación. Ok. La importancia de las contraseñas, en primer lugar, ¿verdad? Las contraseñas son la primera línea de defensa entre los atacantes y nuestros datos personales, financieros y profesionales.
Sin embargo, muchas personas subestiman su importancia, usando claves como 1, 2, 3, 4, 5, 6 o password, o su fecha de nacimiento. Este descuido facilita ataques automáticos que prueban miles de contraseñas por segundo. Una contraseña débil no solo pone en riesgo cuen- una cuenta, sino todas las demás. Si ha sido reutilizada, las ciberatacantes suelen aprovechar una técnica conocida como credential subshim, en la que los datos filtrados de una plataforma para acceder a otra. Las estadísticas lo confirman. Más del 80% de las brechas de seguridad comienzan con credenciales comprometidas. Por eso, tener contraseñas fuertes y únicas para cada servicio ya no es una opción, es una necesidad. Hablemos de qué es una contraseña segura. Una contraseña segura cumple con varias características. Tiene al menos 12 caracteres, combina letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. No contiene palabras de diccionarios ni datos personales como nombres o fechas. Es única para cada cuenta o servicio. Un ejemplo débil sería Carlos 2023. Y un ejemplo fuerte, pues podemos poner G, V, 7, P, guión, etcétera, ¿verdad? Puede parecer difícil encontrar una clave como esa. Por eso lo más responsable es usar gestores de contraseña como Bitware, OnePassword, LastPass y KeePass. Estas herramientas generan contraseñas aleatorias, las almacenan en cifrados y te permiten autocompletarlas sin necesidad de memorizarlas todas. Lo único que debes recordar es una contraseña única maestra. Ataques comunes relacionados con contraseñas. Los cibercriminales utilizan distintos métodos para vulnerar contraseñas. Algunos de los más conocidos incluyen ataques de direcciones, prueban palabras comunes y combinaciones típicas. Fuerza bruta. Prueban todas las combinaciones posibles hasta dar con la correcta. Cuanto más corta y simple la contraseña, más rápido se rompe. Credential Stuffing. Se usan listas de contraseñas filtradas en otras plataformas. Si un usuario repite su contraseña, cae rápidamente. Phishing. Engañan al usuario para que entregue sus credenciales a través de sitios o correos falsos. Cake logging. Se instalan malware para registrar todo lo que escribe la víctima en su teclado. Sneakfik en redes públicas. Si no hay cifrado, un atacante en una red Wi-Fi pública puede capturar contraseñas al vuelo. Métodos de autenticación. Una contraseña por sí sola ya no es suficiente. Por eso surge el concepto de autenticación multifactor o MFA, que combina algo que sabes, una contraseña, algo que tienes, un teléfono, un token o una llave USB, algo que eres, tu huella, tu rostro, tu voz o tu iris, etcétera. Cuando combinas dos o más de estos factores, hace que un atacante necesite más que solo una contraseña para ingresar. Métodos más comunes, código SMS o por correo. Simple, pero vulnerable a suplantación de SIM o intersecciones. Aplicaciones de autenticación como Google Authenticator, Authir o Microsoft Authentication. Las llaves físicas como YubiKey, TitanKey o dispositivos FIDO2. Autenticación biométrica, cada vez más en dispositivos móviles y accesos corporativos. Herramientas y servicios de autenticación. Hoy en día, muchas plataformas permiten configurar métodos de autenticación avanzados. Algunas herramientas y servicios que puedes usar. Autenticación de móviles. Aplicaciones como iTunes, Google Authenticate funcionan sin conexión y generan códigos temporales únicos. Plataformas como Microsoft 365, Google, GitHub, Facebook permiten activar MFA desde sus opciones de seguridad. Gestores de contraseñas como 2FA integrado como Bitware o un password, autenticación de federación, Simple Sync On, utilizadas en empresas para centralizar accesos y reducir riesgos. Dispositivos físicos USB como las llaves U2F que se conectan a tu PC o móvil, extremadamente seguras. Recomendaciones prácticas. Activa el doble factor de autenticación en todos tus servicios importantes. Nunca reutilices contraseñas.
Usa un gestor si es necesario. Evita contraseñas obvias o relacionadas con tu vida personal. No uses nombres de mascotas, fechas de cumpleaños o direcciones. Desconfía de mensajes que te piden tu contraseña, incluso si parecen legítimos. Revisa regularmente si tu correo ha sido filtrado. Puedes hacerlo en hey.depthwipe.com. Actualiza tus contraseñas cada cierto tiempo, sobre todo si sospechas una posible brecha. Hablemos de algunos casos reales que pasaron, ¿verdad? Caso uno, LinkedIn. Una filtración expuso más de 117 millones de contraseñas. Años después, estos datos aún circulan y se usan para acceder a cuentas de otras plataformas. Colonial People. Un acceso a través de credenciales filtradas llevó a un ciberatacante que paralizó el suministro de gasolina en Estados Unidos. Y en el caso 3, Twitter en el 2020. Cuentas de figuras públicas fueron comprometidas mediante ingeniería social. La falta de autenticación robusta en el panel de administrativo facilitó los ataques. Cambios culturales, y educar sobre las contraseñas. Una parte esencial de la seguridad informática no es técnica, sino cultural. Muchas personas siguen anotando contraseñas en papel, compartiéndolas por WhatsApp o usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque nadie les ha enseñado lo contrario. Educar sobre la importancia de las contraseñas fuertes y de la autenticación segura es una responsabilidad tanto individual como organizacional. Y hasta aquí el tema, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por tu participación sobre las temáticas compartidas de la ciberseguridad. Ok, perfecto, ya sabe ahí cualquier cosa, aquí estamos.